Presentamos Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Conduce Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada. Bueno, comunidad, saludo caluroso a la comunidad urbanística y ambientalista mundial. Hoy en alianza entre La Voz del Derecho, Programa de Derecho Urbano e Inmobiliario y el Foro Permanente Mundial. También damos un saludo caluroso a la ministra ejecutiva, doctora Alejandra Díaz, y a los miembros de los frentes logísticos del Foro Permanente Mundial que nos están acompañando. Presentamos la charla de la experta literata, magíster en didáctica de la lengua, licenciada Luz Victoria Ramírez. Este programa realizado dentro de las dimensiones del urbanismo, como es la literatura en la formación del ser humano, y lo hacemos dentro de un marco jurídico colombiano que es el DURS, el Decreto Único Reglamentario del Sector, Decreto 1074, y nos hace la compañía y la relatoría el doctor Miguel Ángel Chávez, abogado y librista, quien hace la presentación de esta tarde, de esta gran charla. Doctor Chávez. Muchas gracias. El Foro Permanente Mundial presenta el seminario Literatura en la Formación del Ser Humano, un espacio transformacional que despierta la sensibilidad y la crítica a través del sexto arte. Este seminario estará dirigido por la experta invitada Luz Victoria Ramírez, quien es licenciada en Español y Literatura de la Universidad Industrial de Santander. Es magíster en Didáctica de la Lengua, es creadora de programas académicos de lectura en diferentes universidades y organizaciones. Fundadora de Lectuvía, un proyecto nacional donde se desarrollan habilidades blandas académicas y para la vida mediante la literatura. Los temas a explorar hoy son biblioterapia, lectura del pensamiento crítico, dimensiones de la integridad del ser. Bienvenidos a este gratuito evento digital de primer nivel realizado en alianza con La Voz del Derecho. Antes de iniciar, les invitamos a mantener sus micrófonos apagados y hacer uso del chat general para realizar sus aportes. Tengan en cuenta que después de la intervención de nuestra invitada viene una ronda de preguntas, las cuales pueden ir formulando durante el transcurso de la sesión haciendo uso del chat grupal. A continuación, les invitamos a ver el siguiente video. Es un momento histórico y de oportunidad. En nuestras manos está lo que seremos y dejaremos a las nuevas generaciones. A pesar de los abusos cometidos, aún estamos a tiempo de repensar y reinventar nuestra huella en la tierra. Es necesario que todos los saberes, las culturas, las empresas, los investigadores y demás actores de la sociedad aportemos para lograr un modelo sostenible, incluyente, solidario y justo. El Foro Permanente Mundial tiene como objetivo convocar a todos los sectores con el fin de desarrollar nuevos instrumentos de planificación, de financiación y de gestión en el ordenamiento cultural, ambiental y social. Se busca fomentar la investigación, la formación de alto nivel y el diálogo de temas fundamentales de salud ambiental. Los invitamos a ser parte del cambio, de un mañana que nos pertenece a todos. Gracias a la productora 24LS. Sin más preámbulos, le damos nuevamente la bienvenida a nuestra invitada de lujo, quien será la encargada de brindarnos esta gran experiencia de su conocimiento. Bienvenida, Luz Victoria. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias a cada uno de los organizadores del Foro Permanente Mundial, así también pues con esta alianza con La Voz del Derecho.
Y bueno, no, pues entusiasmada de acompañarlos en este ratico para hablarles un poco sobre la literatura en la formación del ser humano desde 3 tópicos muy, muy importantes y que quizás se trabajan o se han escuchado muy aislados del panorama de nuestra educación. Bueno, como ya me presentaron, pero pues a decirlo de mi voz propia, mi nombre es Luz Victoria Ramírez, licenciada en Español y Literatura y con un bagaje profesional que me ha permitido construir lo que les voy a charlar hoy y de lo que espero pues que les sirva también a ustedes, los que me van a escuchar, y si tienen preguntas, pues que podamos también conversar a partir de ellas. Entonces vamos a comenzar. El foro, bueno, como lo mencionaban hace un momento, pues pretende hablarnos a nosotros y como lo veíamos también en el video, abrirnos un poco sobre toda esta relación con el ambiente, con nosotros y de los cuales pues nosotros mismos los seres humanos pues somos constructores de este medio, de sociedad y que nos convertimos pues realmente en destructores a la vez. ¿Cuál es la razón? Desconocemos, digamos, porque pueden ser algunas razones muy particulares en las cuales pues nos quedaríamos cortos nosotros para enjuiciar de pronto los procesos que tenemos nosotros como seres humanos. Entonces, en esta oportunidad es hablar más bien de las posibilidades que tenemos nosotros para fortalecer el camino de esa construcción, ¿sí? El lema con el que pues arranco y en parte que mencionaron dentro de mi presentación es que soy la creadora de un proyecto nacional que ha tenido un gran alcance y es de acompañamiento en procesos de lectura, del cual pues les voy a hablar un poco al final, que se llama Lecturía. Y entonces pues voy a dar paso al primer tópico que se propone para este seminario y es a partir de una pregunta para todos ustedes y que queden reflexiones y si pueden compartirnos sus respuestas también dentro del chat, fantástico. Y es ¿para qué leemos? ¿Para qué se lee? ¿Cuál es la función que tiene la lectura en nosotros? ¿Qué hace en nosotros la lectura? Hace un momento, antes de comenzar oficialmente la transmisión, hablábamos un poco sobre la función que tiene el Estado, qué tanta importancia le ha dado el Estado a los procesos de lectura, y algo en lo que voy a enfatizar sobre todo es en hablar en el plural de la lectura, los procesos. No es un proceso, son muchos procesos los que están aunados para la construcción del ser. Me tomo el atrevimiento de citar en este momento para iniciar con esta pregunta y con su respectiva respuesta y de algo de lo que me ha apropiado con esta teorización de mi discurso, ha sido al magíster doctor en didáctica de la lengua y la literatura, el doctor Juan Mata, con el cual pues obviamente la experiencia y mi bagaje pues ha tenido una sensibilización mucho más amplia y es respondernos a todos. ¿Para qué leemos? Para lo que cada uno quiera. ¿Para qué más? ¿Qué quiere usted leer? Viajar porque no tengo plata, pues viajemos con la literatura, hagámoslo, ¿sí? ¿Se puede? Claro que sí, y es baratísimo hacerlo, ¿sí? Para escapar de la realidad, ya no como un viaje, sino necesito escapar de esa realidad. Bueno, no escapamos del todo de la realidad, sino básicamente partimos de la realidad porque la literatura tiene ese pie bien puestecito en la realidad y simplemente nos transmite otra percepción, teniendo presente que la realidad es básicamente esa percepción, ¿sí?, de los sentidos, de lo real, de lo que son la esencia de las cosas, ¿sí? ¿Qué debería hacer con nosotros la lectura? Estimularnos, 2 cosas, que dentro de la gramática y todo lo que nosotros podamos ver y de pronto dentro de la verbalidad, dentro de la oralidad, no lo hemos utilizado bien porque suenan parecido cuando lo decimos, pero es la aptitud y la actitud. Una que tiene que ver precisamente en cómo
nos postulamos frente a un acto como es el acto de leer y otra muy distinta que es precisamente la capacidad, ¿sí?, de realizarlo. Entonces, a partir de esto es que quiero construir y que les presento a ustedes este seminario para poder aventurarme quizás en un tema en el que no soy especialista y es la biblioterapia. Con un riesgo que estoy corriendo en estos momentos, porque me estoy metiendo en un campo que no es conocido, si lo digo dentro de mi educación y dentro de mi profesión, que es el ámbito de la salud, y en el cual pues me quedaría supremamente corta si yo me inmiscuyo en semejante panorama para hablarles a ustedes de la biblioterapia desde la salud. Sin embargo, no me voy a alejar desde la perspectiva que tiene este concepto allí, y es básicamente la forma en que las lecturas sugeridas, ojo, sugeridas por un experto, ¿sí? Estoy tomando palabras teorizadas, por supuesto, las lecturas sugeridas por un experto ayudan, ¿sí?, en los tratamientos médicos de distintas enfermedades. Eso básicamente nos propone a nosotros la biblioterapia. Entonces, ¿qué tiene que ver la biblioterapia en la formación del ser si lo estamos poniendo desde una perspectiva medicinal? La literatura sana. ¿Qué sana? Igual que la anterior pregunta que les estaba haciendo, lo que cada cual quiera sanar. No sana una situación particular diagnóstica médica, ayuda, por supuesto, pero hay otras cosas que sí lo hacen, ¿sí? Hay otras cosas que sí intervienen acá. Y por eso, para este sentido de la biblioterapia, quise ser un poco gráfica también al presentarles a ustedes el concepto, y es un abrazo. Es un abrazo. ¿Qué nos regala a nosotros la palabra? ¿Qué nos deja a nosotros la palabra si no es un abrazo para nosotros mismos? Ahí no estamos abrazando a nadie, nos estamos abrazando a nosotros mismos, ¿sí? Estamos abrazando un objeto, ¿sí? Una almohada mía, de mi propiedad, algo que me llena. Y la palabra hace eso. ¿La palabra en dónde? En donde usted la quiera poner. ¿Sí? Y entonces lo propongo para respetar un poco todo este concepto desde el ámbito de la salud, lo propongo como que todos somos pacientes emocionalmente enfermos. Y eso suena durísimo, ¿cierto? Durísimo. O sea, estaríamos hablando de que todos necesitamos medicinas psiquiátricas, y bueno, Alejita, pues que es profesional en psicología, ahí también me puede decir, uy, no, profe, pero no diga todo eso. Y yo le digo, un momento, Aleja, que lo puse entre comillas, ¿cierto? Lo puse entre comillas porque no estoy pecando y no me voy a atrever a pecar ahorita. Otro momento tendremos para hacerlo, ¿cierto? Pero sí es mi perspectiva, es una perspectiva muy personal. Y quiero que también dentro del chat lo puedan responder las personas que están conectadas. Y es que se retrocedan un poco a su infancia. Y vámonos a los recuerdos, a todos y cada uno de los recuerdos que nosotros podamos tener de la infancia, y verán que no les estoy mintiendo. No estoy diciendo que hayan tenido infancias traumáticas, no estoy diciendo que hayan tenido infancias que nos digan a nosotros que tenemos pues una adultez compleja. No me refiero a eso, me refiero es básicamente a la memoria, cómo nos selecciona a nosotros unos recuerdos un poco más dolorosos que otros. Entonces, el raspón en la rodilla que me duró en sanar 3 meses, porque tenía que ocultarlo de mi mamá o de mi papá, porque si no era peor, si me veían que me había caído, ¿cierto? Entonces viene un recuerdo, y bueno, uno dice en estos momentos, uno es bien pendejito en ese sentido, ¿no? O sea, ocultamos porque hay algo muy duro para nosotros, y lo pone Piedad Bonet con un poema bellísimo que se llama Las cicatrices, y dice, las cicatrices pues son un remiendo imperfecto de la memoria.
Y que si no, dígame cuál no tiene una cicatriz. A ver, revísense ustedes ahí y díganme esa cicatriz, ¿cuántas sonrisas les trae? Si no arrancamos primero nosotros con un me lo hice haciendo tal cosa. Después nos reímos, ¿no? Porque si fue por alguna torpeza, nosotros decimos, uy, sí, una torpeza, ¿cierto? Un remate imperfecto que nos sana dañándonos. Que si no es una cicatriz, ese remate imperfecto que sanó, pero no sanó bien. ¿Y qué nos trae a nosotros cuando lo vemos? A ver, yo por acá tengo, voy a ser aquí muy práctica, ¿no? Yo no sé si alcanzan a verlo. Cualquier cosa después cuando estaremos hablando. Tengo una cicatriz maluquísima en un dedo y recuerdo tanto que me lo hice pelando un mango verde y fue durísimo, o sea, o sea, ustedes de pronto no lo piensan tan trágico, pero para mí lo fue, porque me encanta el mango verde con sal. Cuando yo lo voy a cortar, no corto el mango, me corto yo, porque los cuchillos cuando están sin amolar, cortan perfecto, pero el cuerito, lo que tienen que cortar no lo hacen, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué les hablo del recuerdo? Porque luego me remito a otro momento en el cual estaba pues en una aventura muy familiar y con el casco de una moto me levanté todo el cuerito de la cortadura que ya me iba sanando. ¿Y qué recuerdo yo? Caminar, andar la moto y yo con el dedo estirado escurriendo sangre mientras la moto andaba porque me había golpeado. A esos recuerdos, ahora remitámonos nosotros para decir si hemos sanado muchas cosas. ¿Qué hace la literatura? Hay una crónica muy bella para hablar precisamente de la infancia y que ustedes se pueden ir a su kinder, 5 añitos, por allá. Se llama La niña más odiosa del mundo y que quizás por ahí los estudiantes que están conectados y que fueron mis estudiantes y que tuvieron la oportunidad de leerla conmigo, recuerdan cuánto nos reímos con eso y que se los propongo pues a los que no han estado conmigo en un taller de literatura, de lectura literaria. Y es pensarnos en cuán odiosos son los niños, lo son, todos, y cuán odiosos fuimos nosotros. Desde toda esta situación del recuerdo, es que yo les hablo de la biblioterapia. Ahora, hay cosas mucho más profundas, por supuesto, si hablamos desde la infancia, si hablamos de ayer, si hablamos del recuerdo en general, y que ya son cosas muy personales y que cada uno de ustedes, los participantes, pues se darán la voluntad de recordarlo o no. Y entonces les propongo yo las siguientes situaciones para decirles que con la literatura nos podemos identificar. ¿Qué hace la literatura? Y con eso arranqué mencionándoles que tiene ese pie en la realidad. Cuando tiene ese pie en la realidad, pues no nos saca de ella, nos acentúa en ella, nos acentúa en esa realidad. ¿Para qué? Para ponernos un espejo. A nosotros nos cuesta mucho vernos en los espejos, ¿sí? Cada vez que nos vemos encontramos algo positivo, pero también encontramos cosas negativas, ¿cierto? La literatura hace eso. Un libro, la palabra, hace eso. Nos presta a nosotros la posibilidad de reflejarnos en la palabra y decir, carajo, esto también lo viví yo, carajo, y así lo hizo esta persona, ¿yo podré hacerlo así? Y ojo, que aquí hago de una vez nuestra salvedad de por qué hablo de literatura y de no de otros tipos de textos. Porque la literatura nos ofrece a nosotros la posibilidad de individualizar ese reflejo que vemos ahí y por tanto no se convierte en un manual de cómo llevar nosotros nuestra vida. Entonces no nos dice, número 1, después de una ruptura amorosa y de comerse los 1000 chocolates, su merced puede dirigirse a tomar agua y luego llorar, que llorar sana. No, eso no hace la literatura. La literatura nos pone un panorama policial. La literatura nos pone un panorama fantástico. La literatura nos pone un panorama real con las crónicas. La literatura nos pone la extensión de una lágrima en 20 páginas para que nosotros seamos capaces
de sentir esa lágrima. Entonces, la lectura como esa herramienta sanadora. Y de ahí, nuevamente, ese viaje desde la realidad para salir de ella misma. Un escape fugaz, un escape extendido, un escape tentativo también, ¿no? La literatura tiene todo esto que nos permite a nosotros ser capaces de escoger el texto al que nos vamos a enfrentar. Textos que sanan, que dañan, por supuesto. Hay textos que dañan la cabeza, hay textos que dañan la imaginación, hay personas que son un poco más susceptibles a unos temas que a otros, hay otros que son un poco más amarillistas y de pronto les gusta más hurgar por allá en esa herida, ¿sí? Y eso es lo que hace, eso es lo que nos permite a nosotros el mundo de la literatura. Y cierro esta partecita muy, muy conceptual para explicarles de por qué tomo y me apropio de la biblioterapia para ello, y es el arte de la palabra. Alejita al principio nos decía, o llamaba a la literatura el sexto arte, ¿sí? Algo que a mí me parece muy curioso porque a mí nunca me han gustado los números, en general, ¿no? Yo soy malísima sumando y restando y multiplicando y dividiendo, ni se diga, ¿sí? O sea, para mí era un desastre cuando tenía que hacer grupos o dividir un grupo entre tantos porque me tocaba empezar a contar y yo no haga lo otro, yo no puedo, ¿sí? Y no es mentira, pero a Alejita le ponía el número, bueno, el sexto arte. A mí eso me parece que jerarquiza demasiado el arte. Y yo siento que cuando uno habla desde, pues precisamente desde este ámbito que yo conozco con tanto amor y con tanta pasión, porque a mí la literatura me apasiona, la docencia me encanta, yo le quito ese número inmediatamente. Entonces, Alejita, le pego su machetazo al sexto arte y digo en estos momentos el arte magna que es la literatura. Para mí lo es. Desde donde podemos partir, desde donde nos podemos construir, desde donde nos podemos deconstruir. Una palabra supremamente complicada para el ser humano, deconstruir. Nosotros destruimos, pero sobre ello no somos capaces de volver a construir. Y eso nos lo permite la literatura. Todo eso nos lo hace. Entonces, por eso, esta parte de la biblioterapia la voy cerrando así. El arte de la palabra, que es la literatura, la palabra autodada, ¿sí? ¿Por qué autodada? Pues porque esta palabra la busqué yo fui hasta una biblioteca, yo fui hasta una tienda de libros y yo escogí ese libro, yo me regalé esa palabra, ¿sí? La palabra recomendada. Entonces yo acabo de decirles a ustedes La niña más odiosa del mundo y un poema como el de Cicatrices, que es tan fuerte. Esa palabra se la recomiendo yo a todos los que están aquí, a alguien que en estos momentos esté coyunturalmente expuesto a una situación con una cicatriz, no solo física, sino una cicatriz emocional. Ese poema le va a servir y ahí está la biblioterapia. Pero sobre todo esta palabra escrita, leída y escuchada. Cuando nosotros leemos, no solo somos lectores, sino también somos oyentes. ¿De quién? Del que escribió y de mí mismo. Porque la voz con la que yo leo, ¿sí? La voz con la que yo leo, por ejemplo, mi ringa, mi ronga, la gata candonga va a dar un convite y usted queda. Mi ringa, mi ronga, la gata candonga va a dar un convite. Jugando a escondite y quiere que todos los gatos y gatas no cenen ratones, fuercen con ratas, ¿sí? Entonces usted dice, esa voz que yo le introduzco, porque no tiene que ser solamente una voz externa, es una voz mía, porque mucha gente, bueno, dice y utiliza la siguiente expresión, leer mentalmente. Es una cosa complejísima y que creo que el ser humano no va a lograr hacer nunca, porque no leemos mentalmente, leemos en voz baja o en silencio, pero no mentalmente, ¿sí? Es una voz para nosotros. ¿Y cuántos de nosotros no le ponemos una voz a un personaje? ¿Y cuántos de nosotros no leímos Simón el Bobito?
¿Y cuántos de nosotros no hemos leído? A ver, les pienso ahorita en un texto fuerte. Bueno, una recomendación, Amor sin pies ni cabeza, que también ya muchos se los he recomendado, pero crónicas también que nos dejan a nosotros, por ejemplo, en estos momentos de pandemia y que ustedes le puedan poner toda la voz e irse a una remembranza muy fuerte sobre las 1001 noche, y es leer a Sherazade en el búnker. Un texto que salió hace 4 meses. Bueno, ya no sé ni cuánto llevo de encierro yo, pero pongámosle que son 4 meses. 4 meses que tenemos nosotros de encierro y ya hay un texto que nos deja vivir y sentir, y usted ponerle todo el sentimiento a esta situación. Por títulos, que me parece, digamos, innecesario en estos momentos, pero por títulos podríamos mencionar muchos sobre los cuales nosotros les podemos dar esa voz y regalarnos la palabra y hacer biblioterapia. Ese es mi primer tópico, que no lo voy a dejar suelto porque con ello empecé, es hablarles a ustedes del ser niños. ¿Y cómo somos niños nosotros? A ver, hay un escritor fantástico que se llama Jairo Aníbal Niño, y me imagino que muchos lo han escuchado también, y si no lo han escuchado, pues lo buscan también, por ahí se lo googlean. Y dice: usted, que es un sujeto pensante, adulto, capaz, inteligente, superpoderoso, y aquí yo le estoy poniendo mis palabras, ¿no? ¿Qué quiere ser cuando sea niño? Y respóndanselo. ¿Qué quieren ser cuando sean niños? Y entonces nos remitimos inmediatamente a la película, al cuento de Fitzgerald, que nos va a contar a nosotros sobre un niño que nació siendo viejito. Yo sé que lo recuerdan y dicen, eso no es posible. ¿Cómo que no es posible? ¿Cómo que no es posible volver a ser niños? ¿Cómo que no es posible volver a resolver esta pregunta que cuando niños nos hicieron y nos dijeron, ¿qué quieres ser cuando sea grande? Astronauta. Sí, quiero ser astronauta, decíamos de niños. Muchos niños soñamos con ir al espacio. Bueno, yo siempre soñé con ser profesora, ¿no? Eso fue algo que me caracterizó, y yo cuento en mis anécdotas del Facebook y les digo que a mis 5 años me sentaba en la puerta de mi casa a ver pasar a la profesora de kinder, que la amo con todo mi corazón, se llama Paulina Ramírez, y que ojalá le voy a compartir el en vivo. Y yo le decía, profe, ¿cuándo puedo ir a dar clases con usted? Ahora yo me devuelvo. ¿Qué quiero ser cuando sea niño? ¿Listo? Entonces les pongo el mejor libro de todos los tiempos, por los siglos de los siglos, amén, que se llama El Principito, que precisamente hoy lo volví a leer, que es de Antoine de Saint-Exupéry. Y él nos dice muchas cosas, ¿no? Muchos hemos escuchado las frases que les ponemos por allá, las fotos que se suben al Facebook y al Instagram, que la esencia es invisible a los ojos, la esencia del corazón es invisible a los ojos. Pero a mí no me gusta tanto como esta, que era con lo que empecé hablándoles a ustedes. Si busco en mis recuerdos los que me han dejado un sabor duradero, si hago balance de las horas que han valido la pena, siempre me encuentro con aquellas que no me procuraron ninguna fortuna. De Antoine de Saint-Exupéry. Cuénteme, ministro, me asusta. Muy bien, entonces, señor, cuéntemelo. No, ese es por el formato para que graduemos media hora, quedaba más o menos para la voz del derecho 10 minutos. Entonces, para que... Bueno, listo, perfecto. No te preocupes, para que está muy interesante. Listo, perfecto. Okay. Bueno, entonces vamos con esta frase que se las dejo, se las regalo y se las regala El Principito, no Antoine de Saint-Exupéry, no él no regala nada, nos lo regala El Principito. ¿Sí? Los autores no nos regalan a nosotros nada, ellos se regalan la oportunidad de la palabra, que es diferente. Paso enseguida a un tópico canzoncísimo, mamoncísimo por la eternidad, y es lectura y pensamiento crítico
porque enseguida se nos viene a nosotros acá el ICFES, el número, la calificación, el no sé qué, el no sé cuándo. ¿Cómo medimos nosotros la criticidad? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos nosotros para decir, usted es un sujeto crítico? ¿Con un 100? ¿Con un 5? ¿Con un perfecto? ¿Con un imperfecto? No. No, 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 no. Lo hacemos y deberíamos hacerlo desde ser ciudadanos partícipes, desde nuestra participación, que fue con lo que les mencioné a ustedes sobre este foro dentro de la conciencia del medio ambiente, del cual nosotros somos parte. ¿Y qué tan crítico es usted en esa construcción? ¿Qué es lo que hace usted para ese medio ambiente? ¿Sí? ¿Qué hace la lectura con el pensamiento crítico? Ponerlo en jaque, rapidito, rapidito. Mucha gente cree, las personas que me han escuchado a mí hablar en otros talleres y en otras ventanas, algunas preguntas suelen surgir es si yo no soy creyente, porque a veces me escuchan mencionar muchas cosas respecto de la religión, cosas respecto a no ir a misa, por ejemplo, cosas, por ejemplo, a la memoria, al Padre Nuestro de memoria, a un salmo de memoria, a una oración de memoria. Entonces dicen, ay, profe, ¿usted no cree en Dios? No, claro que sí, bueno, en algo creo. Todo el ser humano necesita creer en algo y ese es su sustento de vida. Creer que las gallinas pueden volar. Hermano, crean que las gallinas pueden volar. Vuelan durante 2 segundos, pero vuelan. O sea, ¿por qué no? ¿Quién dice que no? Desde ahí, desde el creer, parte la criticidad. Porque el hecho de que usted cree en algo no le hace sabedor de una verdad absoluta. Y al no darle esta potestad del saber, pues por supuesto que se permite usted absorber otras posturas y decir, también es válido. ¿Desde dónde? ¿Sí? Desde cualquier postulado que nosotros lo pongamos, ¿sí? Ahora, por eso la última partecita que les menciono acá es sobre la lectura y nuestro efecto social, ¿sí? He criticado en muchas ocasiones un texto como 50 sombras de Grey. No porque sea un texto mal escrito, no, el que quiera disfrutarlo, que lo disfrute. Más bien lo he pensado desde las concepciones que les ha permitido tener esto, por ejemplo, del erotismo. ¿Sí? ¿Y qué es el erotismo? ¿Relaciones sexuales? ¿Será? En una relación sexual puede haber erotismo. ¿Sí? Eso hace la lectura, eso es su efecto social. Ahora, ¿alguien ha leído entonces a Sor Juana Inés de la Cruz y ha dicho, uff, una monja con semejante carga erótica? Y la gente se asombra. Pero si es que Sor Juana Inés de la Cruz, Sagrado Rostro, Virgen del Tomate Chonto, eso no puede suceder, ¿cierto? Esas condiciones son las que rompen el esquema de decirnos a nosotros el pensamiento crítico lo mide una prueba de estado. La lectura crítica la mide una prueba de estado, ¿sí? Porque que a usted le pregunten, ¿qué quiso decir el autor con una frase? No está diciendo nada de lo que usted interprete de un texto, absolutamente nada. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, a pesar de ser la ocasión de lo mucho que juzgáis. ¿Sí? Estos versos, ¿qué le dicen a una persona? Depende de su posición y depende de la criticidad con la que usted asuma el verso. La poesía ha sido uno de los grandes complejos de los lectores, de los que quieren ser lectores, porque la poesía no se hizo para entenderla, se hizo para sentirla y para vivirla. Por eso yo hablo de contagiar la lectura. Si usted no se disfruta un texto, como el ejemplo que les acabo de poner de Mi Ringa, Mi Ronga, es casi con lo que puedo empezar yo con la remembranza de nuestras lecturas en la infancia. Pues si usted no lo disfruta, pues nadie más lo va a disfrutar. Nadie.
Y esto se crea en un efecto dominó. Vamos tumbando piecitas, tumbando piecitas. Tengamos esa imagen, se nos van cayendo, se van cayendo, se van cayendo, la una tumba a la otra, y si una estaba mal ubicada, hasta ahí llegó. Y la palabra contagiar ahorita en esta época de pandemia puede ser pesada, ¿cierto? Pero nosotros nos damos esa potestad de decir, es que es un virus, es que es algo que tenemos que contagiar y que no debe tener cura. Después de que una persona se sienta atraída por la lectura, jamás se va a curar de ella y no es lo que buscamos. Por el contrario, me devuelvo al primer tópico, la lectura sí sana, ¿sí? Lecturas transversales, y entonces retomo la anterior propuesta que les hago de contagiar la lectura. El profesor de matemática, cansado ya de dar matemática, mamado ya este señor, ¿sí? ¿Cómo va a hacerle a un estudiante que le guste la matemática? Si los tiene, apréndanse de memoria las tablas. Venga, vemos límites. Venga, hacemos el cuadro, bueno, de todo lo que ustedes se puedan imaginar, pero yo no sé los términos, ¿sí? Venga, sacamos aquí estos cálculos y despejemos X y despejemos Y. A mí me va muy mal con la regla de 3, pero he aprendido, ¿sí? Pero todo esto que a nosotros no nos cuentan de dónde nace, con diversión, con pasión. Usted ya ve a una persona absolutamente cansada, ¿sí? Esas lecturas transversales es encontrarnos nosotros, por ejemplo, con Buen Viaje, señor presidente, y ponérselo a los estudiantes de Facultad de Salud o del ámbito de la salud y decirle, mire amigo, usted se encuentra con una cantidad de información. Hago un paréntesis. Gabriel García Márquez no es de mis amores con 100 años de soledad, pero sí con muchos otros textos, como en la narrativa breve en el cuento. Maravilloso, ¿sí? Una estructura que da al grano, que siente y que nos deja vivenciarla. Ese texto de Buen Viaje, señor presidente, tiene una carga metalingüística que permite remitir y enseñarle a un estudiante de salud un tema. Temas que aparecen allí sobre la enfermedad que sufría el presidente. Sin necesidad de que usted le ponga el libro, la Biblia de la salud a este muchacho y le diga, apréndaselo, que así es que usted diagnostica, ¿sí? Y no es un conocimiento, miren que muchísimos, muchos, demasiados, bueno, exhaustivamente podríamos decir, de los grandes literatos, escritores de literatura, son del medio de la salud. Son médicos, muchos, son científicos, muy pocos realmente se formaron en letras. Por eso mis intentos de escritura son fallidos. Yo más bien les hablo de lo que leo, que es mejor. Y desde ahí partimos nosotros con lectura y pensamiento crítico. ¿Cómo usted puede coger un tema y decir, uy, sí, reflexionemos? El pensamiento y la lectura crítica es una reflexión constante de la función que tengo yo como ciudadano partícipe y constructor y deconstructor de esta ciudad. Ciudad como todo, ¿no? Como el medio, como la polis, porque eso es hasta en lo que nosotros nos afectamos. Y la lectura nos ofrece eso. Muchos textos nos han hablado de los dirigentes, de cómo elegir, de cómo hacer. ¿Y qué hacemos nosotros? Seguimos en lo mismo, ¿cierto? Esa es la criticidad que a nosotros nos vende esta idea de la lectura para ser ciudadanos partícipes. Es generar conciencia y reflexión de nuestro actuar. Como niños, porque los niños son críticos, como jóvenes, porque están precisamente en este juego de crecer, de asumir unas responsabilidades. Y como adultos, disque responsables. Pero la lectura nos permite eso, reflexionar constantemente sobre si somos profesionales, ¿para qué carajo sirve mi profesión en la sociedad? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué sirvo yo sin ese título colgado en la pared? ¿Para qué sirvo yo? ¿Cómo qué? Como ser humano. Ser humano. Desde aquí les digo lo siguiente de otro experto, por supuesto, que es Prieto, y nos dice, el pensamiento crítico reivindica al individuo
como sujeto pensante. O sea, nos da la palmadita en la espalda. Nos dice, manito, usted piensa, utilícelo, hágale, piense, con derecho a expresarse libremente y provisto de valores democráticos. Eso hace, y eso nos regala a nosotros la lectura literaria. Eso es lo que hace, permitirnos a nosotros ponernos en un contexto, si lo queremos poner con el término irreal, pongámoslo, pero que lo podamos recrear, ¿sí?, como ciudadanos. Muy bien. Y por último, que es el englobe de todo esto, que es básicamente en dónde convergen todos estos aspectos, es en un término en el cual ya me sabía cacho, que es de mi maestría, y fue toda la revisión, y como les comentaba a los organizadores del foro al iniciar este encuentro, ha sido mi experiencia desde el 2016, desde el 23 de mayo del 2016. Y es hablar de formación integral. ¿Qué necesitamos nosotros para ser sujetos íntegros? Que se unan todos los aspectos del ser humano, y no uno por un lado, otro por el otro, otro por el otro. ¿Cómo? Que podamos adquirir información. ¿Cómo adquirimos información? Leyendo. Leyendo. ¿Qué leemos nosotros? El mundo, la vida, la sociedad, y luego decodificamos. Que ojo que leer y decodificar son dos cosas completamente diferentes. ¿Sí? Leer, y ahí era donde les hablaba a ustedes sobre mi concepción desde procesos y no proceso de lectura, porque dentro de la lectura caben las emociones, leer códigos no escritos, leer el tiempo, pensarnos y sumarnos nosotros a la lluvia, al sol, al tiempo en general. Procesos cognitivos, por supuesto, porque se adquiere información, como lo está proponiendo acá esta primera idea de formación integral, ¿sí? Pero que no se abandonan los demás, como el desarrollo de capacidades, ¿sí? Artísticas, conceptuales o teóricas, aptitudinales y actitudinales. Desarrollo de la subjetividad, porque desde dónde partimos, del individuo, primero yo y después para afuera. ¿Sí? Porque si yo no soy un sujeto íntegro, si yo no tengo una convergencia de todos estos aspectos, pues va a ser muy difícil que afuera yo pueda aportar algo, ¿cierto? Y que todo esto esté dado, esa convergencia, a la orientación a la vida social. Esa es la idea de la literatura para la formación del ser humano, que la literatura nos brinda un sinfín, ¿sí?, de posibilidades del arte, siendo ella el arte magna, ¿sí?, para llevarnos a nosotros a esta convergencia de ser ciudadanos integrales, seres humanos integrales, humanamente capaces de vivir en sociedad. El crecimiento humano, que es un aspecto actual, que ahorita mucha gente ha utilizado, la pandemia nos va a mover, la pandemia nos va a volver mejores seres humanos. No sé ustedes cuánto crean en eso, pero a mí me parece una utopía. Nos va a volver mejores seres humanos. El encierro, ¿cuántas personas emocionalmente están en estos momentos sufriéndola para pasar y poder terminar todo este proceso? ¿Sí? Esas situaciones creo que es donde nos quedamos nosotros en la palabra y no en el acto. ¿Y qué queremos nosotros con este crecimiento humano a partir de la lectura y todo lo que nos brinda a nosotros la lectura? Que seamos sujetos capaces de manejar nuestras emociones, ¿sí? El respire y cuente hasta 10. Si funciona, aplíquelo. El aléjese con cara de 58, aléjese. El grité y con eso vomité, hágale. El que escribió y con eso dejó plasmado su sentimiento, hágale, porque la catarsis escrita es la mejor desde mi perspectiva. Así usted escriba pésimo y no sepa dónde va la coma, pero escríbalo, caramba. El que leyó para verse en un espejo. ¿Y qué más hacer? Pues manejar nuestros saberes, lo que les acababa de decir, nuestra profesión, qué hacemos nosotros con el conocimiento, en favor de nuestras condiciones y nuestras potencialidades,
¿Para qué? Pues para que contribuyamos a la calidad de vida nuestra, que es, pues, por supuesto, ¿sí?, individual, desde aquí partimos, se los acabo de mencionar, y la social, que es donde nosotros estamos constantemente inmersos. Con eso termino esta parte de nuestro seminario de literatura para la formación del ser humano, invitándolos a conocer también un poco de mi proyecto que se llama Lectuvía, y con el lema que les empecé mencionando, que es la vía de la lectura, porque confío plenamente en que la lectura nos puede hacer seres humanos. Pues que nos sigan en redes, estoy en redes sociales, en Facebook y en Instagram, y es un programa de acompañamiento en procesos de lectura, como se los he mencionado hasta el momento. Les agradezco nuevamente por haberme escuchado todas estas barbaridades que les acabo de decir, por la invitación que me ha hecho el Foro Permanente Mundial en alianza con La Voz del Derecho, y pues ahora soy yo la que les escucha y la que les lee. Bueno, agradecemos a la doctora Luz Victoria Ramírez por esta magna charla, quien por instantes pues, nos trasladó a ese mundo mágico de casista, con la oscuridad, el silencio y el vacío, para hacernos plenos y suficientes, lo que yo capto de esta muy buena charla. Gracias, Luz Victoria. Ya a continuación va a haber una senda de preguntas y va a tener la oportunidad de ampliar un poquito y profundizar sus conceptos. A nuestros televidentes de La Voz del Derecho y del Foro Permanente Mundial, nuevamente los invitamos a su leal sintonía. Le damos un saludo especial a nuestro director general, doctor José Gregorio Hernández. Hasta pronto. Han escuchado Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Condujo Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada.